Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Venom número 257, con guión de Charles Soule y arte de Javier Pina. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en el Centro Feast. La tía Anna anuncia casa llena y la tía May lo celebra. Prefiere tener a esa gente bajo techo que en las calles. Y si encima se llevan un tazón de su sopa italiana, mejor. Lo que May no sabe es que entre la multitud están Carnage y Torment, camuflados con la apariencia de un hombre mayor de capucha amarilla. Carnage le explica a Torment que puede darles cualquier cara y cualquier ropa, así que nadie sospecha nada. Cuando llegan frente a May y ella le ofrece una cuchara, Torment responde que no tiene hambre, al menos no de sopa. Carnage aprueba la frase y, convencido de que se llevarán bien, le pregunta si está listo para darle un infarto a las ancianas. Y empieza a contar. 1, 2. ¡Griten! Mientras dice eso, se revela ante todos en su forma verdadera. Y aunque no me queda claro si al final eligieron el nombre Tormentage o Carment, se lanzan sobre las tías con furia desatada. El pánico se apodera del lugar de inmediato. Anna grita aterrorizada, pero May, que está más acostumbrada a estas cosas, ordena a todos que corran, mientras baña a Carnage con su sopa italiana, arrancándole un grito de dolor. Carnage no contaba con su astucia, pero Torment comenta que eso no lo ha quemado ni lastimado, ya que apenas siente un leve calor. Carnage le explica a Torment que así funciona el vínculo con un simbionte, puesto que cuando esa conexión existe, nada puede causarle daño. Sin embargo, le advierte que debería concentrarse, ya que sus víctimas están aprovechando el caos para escapar. May y Anna intentan abrir la puerta, pero Carnage las detiene. Ellas le preguntan quiénes son y qué quieren. Torment responde que lo que quiere son sus muertes, necesarias para completar las espirales. Carnage señala que Torment solo respondió la segunda pregunta, así que le exige que también les diga quiénes son, que les diga que son el gran dios de la pérdida, de la sangre, de la oscuridad sin fin, que les diga que ellos son. Pero Torment se quita el traje del simbionte de encima y les explica con tranquilidad. Torment, me llamo Torment. Eso no le agrada a Carnage, quien lo acusa de no estar siguiendo el programa como debería. Él quería que diga que ellos son Carnage, pero Torment no le hace caso. Se dirige directamente a Anna y May, reconociendo que cada una de ellas está cerca del centro de sus respectivas espirales, por lo que les expresa su gratitud. Les anuncia que sus muertes le permitirán sentir lo que necesita sentir. Carnage, al escuchar eso, declara que en eso sí pueden estar de acuerdo. De pronto, agente Anti-Venom interviene. Toma la palabra con calma y advierte que hoy no morirá nadie, aunque ellos están tentando demasiado a la suerte. Torment, desconcertado, exige saber quién es ese nuevo simbionte y por qué su contacto le produce una sensación de quemadura. Carnage responde con una sola palabra: Anti-Venom. Torment cree que Carnage se refiere a un antídoto para mordeduras de serpiente y le responde que no sabe dónde podría conseguir algo así, pero Carnage le revela que ese es su nombre y que es un simbionte tóxico para ellos. Torment le recuerda que él mismo aseguró ser invulnerable y le pregunta si le mintió. Carnage aclara que muy pocas cosas pueden hacerles daño y que Anti-Venom es simplemente una anomalía. Agrega que no existe cura para ello y le exige que se prepare y abrace el dolor. Mientras dice eso, se arroja sobre el agente Anti-Venom. Anna y May aprovechan para correr. Anna le pregunta si hay dos de ellos y May responde que siempre son al menos dos y que lo único que pueden hacer es mantenerse lejos. Agente Anti-Venom le dice a Carnage que su apariencia es distinta a la última vez que se vieron, así que concluye que probablemente tiene un nuevo huésped, ya que todos sus predecesores tuvieron la sensatez de no enfrentarse a él. Torment le dice a Carnage que no puede pelear contra él usando sus poderes. En ese momento, son una desventaja. Se quita el simbionte de encima, decidido a actuar por cuenta propia, y descarga un golpe devastador contra agente Anti-Venom, utilizando el guantelete del Shocker que lleva en la mano izquierda, derribándolo. Carnage observa el resultado y le concede la razón a Torment, reconociendo que puede manejar a ese enemigo mejor de lo que él jamás pudo. Sin embargo, le advierte que tiene otro problema que atender, ya que sus pajaritos han volado del nido. Torment reacciona con fastidio al ver que Anna y May ya no están. Carnage le asegura a Torment que aún hay una forma de atraparlas, y le pide que simplemente lo suelte. Le explica que permanecerá unido a él,
pero que podrá ir tras ellas mientras Torment se ocupa de enfrentar al agente anti-Venom. Torment se niega, ya que él mismo debe matarlas. Necesita sus muertes desesperadamente. Carnage lo tranquiliza, puesto que el vínculo entre ambos persistirá. Le promete que sentirá todo lo que él experimente, y que sus matanzas serán también las matanzas de Torment. Torment acepta y lo libera. Carnage reacciona con euforia y agrega que así es exactamente como deben proceder. Celebra el trabajo en equipo y le asegura que ya verá los resultados. Torment responde que eso espera. Luego se gira hacia agente anti-Venom y le pregunta en dónde estaban. Nos movemos al hospital donde tienen internado a Eddie. Con un gruñido de dolor, reconoce que todo le duele y añade que en los viejos tiempos habría podido curar heridas como esas en cuestión de segundos. Una enfermera le responde que todos fueron jóvenes alguna vez, así que le pide que tome su medicación, ya que seguramente su hijo no quiere verlo sufrir. Dylan, sentado junto a la cama, responde que se sorprendería. Eddie le dice a Dylan que la enfermera solo está haciendo su trabajo. De repente, el noticiero en la televisión informa que se están recibiendo reportes de una batalla en el centro Fist, lo que alarma a Eddie. El noticiero muestra a un hombre mayor que intenta describir a los simbiontes. Los describe como uno rojo y uno blanco que están destruyendo todo el lugar. Eddie se pone de pie. Dylan y la enfermera le advierten que no puede marcharse, ya que está gravemente herido. Eddie responde que nadie puede retenerlo allí porque conoce las reglas. Sin embargo, acepta los analgésicos. Dylan le pregunta a dónde piensa ir. Eddie mira hacia la pantalla y declara que todo ese asunto en la televisión es su desastre y que va a limpiarlo. Volvemos al centro Fist. Carnage se mueve entre los pasillos, buscando a las tías. Torment le exige que se apure, pero Carnage le responde que se concentre en lo que tiene delante, ya que él se encargará de esa situación. Le dice que matar a Flash Thompson, el agente anti-Venom, es todo lo que debería tener en mente en ese momento. Torment responde que no piensa matarlo, sino dejarlo inofensivo revolviéndole los sesos dentro del cráneo, aunque con vida. Carnage replica que matar es precisamente la mejor parte, pero Torment le explica que no puede permitirse otra espiral de la que ocuparse, ya que lidiar con demasiadas a la vez se le vuelve difícil. Carnage encuentra a otro indigente, y lo mata de un solo golpe, mientras le dice a Torment que en ese punto no están de acuerdo. Torment vuelve a atacar a agente anti-Venom con el guantelete del Shocker, derribándolo otra vez, mientras le grita a Carnage, si acaso no lo escuchó, y le pregunta qué es lo que está haciendo. Carnage continúa matando indiscriminadamente, y él le responde que no está seguro de a qué se refiere. Torment, comprendiendo la situación, declara que todo esto fue un error. Flash, confundido, le pregunta qué quiere decir con eso, pero Torment le patea el rostro y le responde que no le estaba hablando a él. Mientras tanto, May y Anna se mantienen escondidas en una habitación a baja temperatura. Anna le advierte a May que se congelarán si permanecen allí por mucho más tiempo, pero May responde que ha vivido en apartamentos más fríos que ese. Agrega que la criatura que acecha afuera sí las matará si intentan salir, por lo que una gran puerta de acero entre ellas y esa cosa es exactamente lo que necesitan para estar seguras. Pero Carnage se desliza por debajo de la puerta e ingresa sin dificultad. Se planta frente a ellas y les dice que lo último que están, en ese momento, es seguras. Por su parte, Torment ha empezado a moverse. Observa todos los cuerpos sin vida desparramados por todos lados, obra de Carnage, y reacciona con alarma, pues considera que son demasiados y que no puede procesarlo. Cada nueva muerte representa el inicio de una nueva espiral. Experimenta una sobrecarga que lo supera por completo y, aferrándose la cabeza con ambas manos, grita que todo es demasiado. Mientras tanto, Carnage, imperturbable, se dirige a las dos tías con calma y les pide un pequeño favor. Quiere que, en sus últimos momentos, piensen en cómo se sentirán sus seres queridos al descubrir sus cuerpos, puesto que tiene la intención de que esa escena sea verdaderamente inolvidable. Pero antes de terminar su amenaza, algo tira de su cuerpo y lo arrastra de vuelta al otro lado de la puerta. Torment sujeta a Carnage por el cuello. Este le reclama que interfirió justo cuando estaba a punto de matar a las dos tías. Torment le recuerda entonces la regla que estableció, que no debía matar a nadie más, puesto que, como le dijo hace poco, las muertes de Carnage también son las suyas. Las espirales se acumulan, y esa acumulación ya es demasiado para él. Carnage no comprende su preocupación,
ya que para él eso solo significa que hay más gente disponible para matar, y que eso es bueno. Torment rechaza esa interpretación. Aclara que matar no es un acto indiscriminado, sino preciso, ejecutado con un objetivo específico en mente. Cuando las espirales terminan y las víctimas sienten soledad en sus últimos momentos, él siente que su propia soledad disminuye. Carnage le dice que guarde esas palabras para su terapeuta, porque ambos están ahí por la misma razón: acabar con personas. Ellos son idénticos. Pero Torment lo corrige. Le dice que está equivocado, ya que Carnage es caos, mientras que él es control. Finalmente, diciendo eso, activa el guantelete del Shocker justo enfrente de Carnage, haciéndolo explotar. Justo en ese momento aparecen Spider-Man y Venom. Spider-Man comenta que el desenlace no lo tomó por sorpresa, puesto que ya lo había anticipado. Mientras ambos se lanzan al ataque, agrega con ironía que hay momentos en que uno simplemente sabe cuándo una relación no tiene futuro. Torment los ataca de vuelta, mientras grita que es demasiado pronto para que ellos mueran, ya que todavía no ha matado a las mujeres. Spider-Man y Venom esquivan el ataque con las justas. Spider-Man le dice a Venom que May y Anna siguen con vida, pero Venom responde que no puede escuchar nada. Spider-Man le indica que las encuentre y las ponga a salvo, junto con Flash, y que él se quedará a enfrentar a Torment solo, porque los sónicos no lo afectan tanto como a Venom. Venom acepta y se retira, pero le advierte a Spider-Man que no intente actuar como un héroe mientras ellos regresan. Pero un impacto brutal lo sacude, separándolo parcialmente de Mary Jane y derribándolos a ambos. Spider-Man se lanza en su rescate, pero Torment lo sujeta con sus tentáculos, mientras le pregunta a dónde cree que está yendo. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Tony Bones 606. Al parecer, Torment aún mantiene algo de Carnage con él. Lo levanta en el aire, mientras que Spider-Man le suplica que se detenga, insistiendo en que matar nunca es la solución, pero él le aclara que no tiene intención de matarlo todavía. Ni a él, ni a Mary Jane, ni a Eddie. Ellos sobrevivirán hasta el último momento, hasta la última curva de la espiral, para que puedan sentir exactamente lo que él siente. La tarea que queda es breve, solo necesita matar a sus tías, y después llegará el turno de ellos. Pero no puede permitir que se interpongan en su camino. Mientras pronuncia esas palabras, hace que los tentáculos que rodean a Spider-Man lo aprieten con fuerza y le atraviesen el cuerpo. El grito de Spider-Man se escucha por todos lados, y luego su cuerpo cae al suelo, inmóvil. Torment se aleja, dejándolo tendido ahí, rodeado de lo poco que queda de Carnage. Spider-Man yace tendido, apenas capaz de emitir un sonido ahogado mientras lucha por sobrevivir. Entonces, Carnage le habla directamente, ofreciéndole ayuda. Le presenta la realidad sin rodeos. Peter se está muriendo, su tía está a punto de morir, y él mismo también enfrenta el fin. Se acerca lentamente a su rostro, mientras le pide que los salve. A los tres, que salve esas vidas, que se aferre a la vida. Peter finalmente reacciona ante esa palabra, vida, y se une a Carnage, convirtiéndose en Spider-Carnage, un personaje que Marvel había estado anunciando con bombos y platillos. Como comentario, Spider-Carnage tuvo dos versiones muy recordadas en los 90. La de 1996, en Web of Carnage, donde el huésped fue Ben Reilly, y la de 1998 en Spider-Verse, donde vimos a un Peter Parker alternativo completamente roto por dentro. Esta última es la que más quedó en la memoria de muchos, porque no solo era Spider-Man unido a Carnage, sino un Peter que ya había perdido absolutamente todo. Finalmente, Carnage se dirige a Peter y le dice: «Oh, Peter, esto es mejor de lo que jamás esperé que fuera. Haremos cosas maravillosas juntos. Cosas tan maravillosas, tan hermosas, tan horribles. Nunca las olvidarás, por todo el tiempo que te quede de vida». Y se nos cuenta que esta historia culminará en Amazing Spider-Man número 27. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. En este número todo pasa muy rápido, pero eso también le da una energía que se siente bien en la lectura. El corazón del número está en esa ruptura entre Carnage y Torment. No duró nada su alianza, y verlo desarrollarse tiene su gracia. Uno es puro caos, y el otro tiene una lógica retorcida, casi obsesiva, sobre por qué y a quién mata. Y la presentación de Torment me gustó.
Ese momento en que se quita el simbionte, mira a todos y dice tranquilamente, a lo James Bond: me llamo Torment, Torment. O a lo Batman: I am Torment. La verdad no sé si verlo como villano serio o como payaso, aunque muchos lo ven como héroe por lo que hizo con Paul, lo cual dice bastante sobre cómo está escrito el personaje. Me quedé también pensando en Eddie. Eddie no moriría si se separaba de Carnage. A él lo vi muy bien, levantándose de la cama como si nada, aceptando los analgésicos casi de compromiso y saliendo igual. Y eso confirma algo que me sigue intrigando. Mary Jane pudo haber salvado a Paul si le hubiera dado a Venom por un momento, hasta que lo llevaran a un hospital. Solo un momento. Si Eddie puede sobrevivir separado del simbionte, esa opción existía. A propósito, el cadáver de Paul seguirá tirado en su apartamento. Nadie parece acordarse. Algo que me gustó fue la tía May bañando a Carnage con sopa italiana sin dudarlo un segundo. Ella lleva décadas sobreviviendo a esas cosas y sigue sin arrugarse. La tía May maneja las cosas mejor que cualquier superhéroe en este número, cuando le dan un traje. Y, finalmente, el gran Spider-Carnage. No es la gran cosa, la verdad, sobre todo porque Marvel lo expolió tanto que cuando llegó el momento ya no había sorpresa. Ahora seguro dirán lo mismo de siempre, que Peter no se puede separar porque moriría, o que Peter asume esa responsabilidad creyendo que puede controlarlo. Carnage pasa de mano en mano como la cuenta en el restaurante cuando nadie quiere pagar. ¿Quién sigue después de Peter? ¿Mary Jane? ¿Dylan? ¿Felicia? Porque a este ritmo, nada sería descabellado. Y eso me lleva a lo que más me preocupa. Solo falta un número, y todavía no sabemos quién es Torment, ni por qué se volvió así. Lo van a resolver en la última entrega, porque si no, va a quedar flotando, y sería una lástima después de toda la preparación. O será simplemente recordado como el tipo que mató a Paul y nada más. Aunque no voy a mentir, sería alucinante si resulta siendo un Paul del futuro o de alguna realidad alterna. Me lo quedaré pensando hasta el siguiente número. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.